El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, que se hace desde la Ciudad Universitaria de Menéndez. Estamos en la ciudad de Barranquilla, en el seminario organizado por la Organización de los Administradores Públicos con la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Valle, y vamos a hablar con el profesor Fernando López Parra, que ha estado participando aquí en este evento. Y queremos conversar con el profesor López, a quien le agradecemos su gentileza de estar en nuestro programa, y empezar porque hablemos de los tópicos como más gruesos y de más fondo que se han tocado en este seminario, pues por especialistas que han venido de distintos países de América Latina. Profe López. Muchas gracias, Darío. Le agradezco mucho la entrevista. Estoy en primer lugar muy complacido de la invitación, tanto de la Universidad del Valle como también de la Universidad Simón Bolívar. Nos convoca a esta reunión, que es una reunión de especialistas en Administración Pública de América Latina, a través del Grupo Latinoamericano de Administración Pública. Nos convoca a tratar temas que están presentes y que van a influenciar el comportamiento de la gestión pública en nuestra querida región. Un tema que quizás es relevante de primera mano es sin duda alguna el componente vinculado con la utilización de medios automatizados para la gestión de lo público. Ya hemos hablado de Smart Cities, hemos hablado de gobiernos electrónicos, hablamos de rendición de cuentas en línea, del Open Government, pero esta cuestión de lo vinculado con el trabajo virtual de lo público parecía tan lejano antes de la pandemia y ahora se volvió tan próximo. Y nos dimos cuenta que sí es posible trabajar la gestión pública, gran parte de ella, a través de la gestión virtual. Entonces, uno de los elementos que nos ha convocado es precisamente esto de lo virtual en la gestión de lo público, con ciertas limitaciones que nos hemos encontrado, principalmente lo vinculado con el uso de la documentación pública y de ciertos riesgos, no precisamente en el tratamiento de este tipo de trabajos de la administración pública en general, porque no manejamos las plataformas. Las plataformas no son propias de los estados. Nosotros autorizamos el uso de las plataformas, pero no tenemos control sobre la documentación que transita principalmente en las plataformas. Como sabemos, las plataformas son propietarias de las grandes empresas vinculadas con el tratamiento de este tipo de tecnología, y ahí aparece un primer elemento que hay que resolver, ¿no? Que es la seguridad de los documentos que el problema de la seguridad informática, que está complicado. Sí. Además de eso, lo que vino consigo, y lo digo por el ejercicio que he tenido de dirigir instituciones del Estado, es de que las jerarquías también se modificaron. Antes teníamos del trabajo virtualizado una alta jerarquización. Exacto. Propia del modelo burocrático. Hoy, con el trabajo en línea, como que las jerarquías se modificaron, se volvieron más horizontales y el trabajo colaborativo se volvió un componente clave en la gestión de lo público. Ya no es esa jerarquía que te encontrabas físicamente con tu colaborador y le decías, oye, ¿qué está pasando con este documento? Sino que a través de los medios de comunicación virtualizado no tienes que construir confianza en el tratamiento de la gestión organizacional. Y ahí
ahí se volvieron un nuevo tipo de estilo de liderazgo, que ya no es el liderazgo vertical, sino es un liderazgo colaborativo. Y eso no solamente se ve en las instituciones al interior de lo público, sino también en el trabajo con otras organizaciones que colabora esa institución en lo público. Entonces se crearon una cantidad de redes a través de los grupos que nos da la posibilidad, estas redes de comunicación social, para poder trabajar en lo que se denomina ahora el trabajo horizontal colaborativo. Me parece que esos temas han aparecido este último tiempo, además de todo lo vinculado con el flujo de la información en términos comunicacionales, y eso estamos tratando estos temas acá en esta reunión. Otro tema que es meritorio trabajar en la gestión de lo público y que ha sido resultado quizás del comportamiento desde hace unos años y que se lo evidencia con mayor fuerza este último tiempo, es el tema de lo ético, del componente moral, el componente vinculado con el denominado la corrupción en la gestión de lo público. Estamos observando que no solamente tiene que ver con una situación eventual, sino que ha sido parte de la gestión de los estados en América Latina, y no solamente en América Latina y en el mundo. Y este tratamiento de este tema se está volviendo quizás un espacio, digamos, que se abrió el debate, porque se pensaba de que la corrupción es exclusiva de la gestión del Estado. Pero como sabemos, donde hay corrupción se necesita también la intervención de los grupos vinculados con el servicio privado. Donde hay corrompidos, hay corruptores. Esta variable se está discutiendo cada vez con mayor fuerza. Las élites, sin duda, una forma de tener el poder es la cooptación de la administración pública para manejar la información como elemento sustantivo y poder, digamos, driblar la estructura normativa de los estados y de la administración pública y hacer válido los intereses particulares de los individuos que trabajan en lo público. Y ahí se está llegando a una cuestión que creo que es muy interesante, que es lo vinculado con el componente de la formación del servicio público. Hemos visto de que tanto gobernantes que vienen del sector privado o también de sectores progresistas o de cualquier sector de la sociedad, no tienen la cercanía con la gestión de lo público en tiempos anteriores. Es decir, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, donde yo vengo, el actual gobernante es del sector privado, del sector financiero, un gerente exitoso de un banco. Pero les están demorando en despegar por el desconocimiento de la gestión de lo público, que no es lo mismo gestionar un banco que gestionar un ministerio. Entonces hay estas diferencias que son sustantivas y ahí cabe la necesidad de construir, yo pensaría en América Latina, una base mínima de formación de los servidores públicos, principalmente los gobernantes que van a ser responsables del futuro de nuestros países. Entonces, más educación, menos corrupción sería un poco la dualidad, ¿sí? Porque el desconocimiento de los servidores públicos, y esto hay varios estudios, los que menos tienen conocimiento son los más corrompidos, porque no saben de la norma. Sí, y otra cosa que para seguir en ese planteamiento que has hecho es el tema de que se ha hablado hoy para que los llamados gobiernos abiertos, que necesitan muchísimo de la transparencia, de tener todos estos recursos tecnológicos, necesitan también la formación de una sociedad civil, de que la gente aprenda a conocer de qué se trata para que puedan actuar, y esa viene a ser como lo que quiero que reflexiones un poco, la importancia que nuestros países tienen en fortalecer las organizaciones civiles. Exactamente, sí. No solamente la tecnología, la normativa que se pensaba desde esta visión jurídica acerca de lo que es la gestión de lo público y el Estado es suficiente, ¿no? Hoy nos damos cuenta de que sociedades más organizadas, más fortalecidas, pero principalmente más participativas, son estados que se desarrollan mejor. Ahí hay elementos sustantivos. Uno de que se alcanza a observar, la sociedad civil organizada de forma, digamos, sustentable, siempre va a tener la posibilidad de hacer filtros de la toma de decisiones de los gobernantes. Sin embargo, hemos visto que la sociedad civil latinoamericana no tiene esta sustentabilidad o de permanencia constante en lo que implica el control social que se denomina como concepto académico. Lo que se observa es que más bien hay intermitencias, pero esta intermitencia cada vez son más violentas. Hemos visto esto desde octubre del año 19, donde precisamente en el Ecuador comenzó y parece que se amplió, pasó por Colombia, luego fue por Chile, las protestas estas de la sociedad que ya llegan a un nivel
organizados, ¿sí? Y que los gobernantes necesitan escuchar, pero que son violentas. Lo que se quiere es más bien un control racional de la gestión de los gobernantes, un control que permita la sustentabilidad de las propuestas de gobierno, porque al final de cuentas un gobernante en el poco periodo que tiene, es un periodo corto de 4 años. Muchos de nuestros países no tienen reelección. En el caso ecuatoriano sí hay la reelección, siempre y cuando, claro, se den todas las condiciones. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Si es que no existe la capacidad durante esos 4 años de gobernar, nuevamente es un borra y va de nuevo en términos de política y en términos institucionales. Y estos son problemas tremendos para la gestión de la política pública en términos de temporalidad, no, pero principalmente para la sustentabilidad de lo que implica el desarrollo. Entonces necesitamos sociedades mejor y más organizadas, pero necesitamos sociedades que tienen que ser más comprometidas con el desarrollo. Y eso nos da mucho, yo pienso que la educación. Casi siempre, todos estos problemas de cultura, de la política, decantan en lo que es educación durante la transformación. Precisamente vemos que el sistema de educación universitaria en América Latina también está con dificultades, porque está dentro de la lógica del mercado. Mejor universidad, más alumnos, y no es eso. Mejor universidad es la que apoya al desarrollo de la sociedad. Entonces, el Estado es la universidad que pega a través de los recursos, pero no necesariamente hay esa lógica vinculada con el compromiso de la sociedad presente y de... Y hay una cosa que se ha hablado bastante en estos 2 días del encuentro, y es el tema de lo que son las sociedades que están concentradas pues, en las grandes urbes, donde hay más conectividad, más posibilidades, y pues, digamos, las sociedades rurales, los pequeños pueblos, que tú debes de tener buenas cifras en el caso del Ecuador, para que nos cuentes cómo es, porque obviamente las grandes ciudades, ahí vimos una serie de estadísticas, estamos mejor dotados en las ciudades por obvias razones. Ajá. ¿Y cómo ves tú ese problema en el caso de tu país? Sí, bueno, el Ecuador es un país de los más pequeños en términos territoriales de América Latina, sin embargo es de los más densos por el número de habitantes que existe. Hay una centralización, una urbanización desde los años 70 del Ecuador. Los 2 grandes polos de desarrollo del país son Quito y Guayaquil. Quito, que es el centro político, Guayaquil, que es el centro económico comercial del país. Sin embargo, estos indicadores han ido modificando este último tiempo. Antes Guayaquil era la ciudad más poblada del Ecuador, hoy ya es Quito. Y también la cantidad de empresas que existen y que tributan en términos porcentuales al presupuesto del Estado están en Quito, ¿no? Entonces Guayaquil como que está por ciertas condiciones, principalmente lo vinculado con la seguridad, en muchas de las empresas se trasladaron a Quito. Pues bien, ¿dónde hay los problemas sustantivos para la búsqueda esta de tener una ampliación de la permanencia de lo que implica un desarrollo armónico de la sociedad? Principalmente está ahí, creo que esto sucede en gran parte de nuestros países, es en las fronteras regionales. En las fronteras regionales existe la no presencia del Estado, el problema de acceso a los sistemas de información, el problema de acceso también a lo que implica el uso de tecnologías, es muy tenue esta mancha que existe ahí. En los años 70 y en los años 80 se crearon unidades de desarrollo regional que en los 90 y en los 2000 se fueron decayendo. Entonces, lo que ha pasado en el caso ecuatoriano es el proceso de migración interna importante. En los 90, resultados de la dolarización y del problema, la crisis bancaria financiera que tuvimos, hubo una migración tremenda a España. Ustedes recordarán tal vez. Sí, claro. No había familia ecuatoriana que no tenga un familiar que vivía en España y en Italia, pero más en España. Ese flujo disminuyó de forma sustantiva. Vimos esas cifras que nos presentaron los 2 exponentes que trabajaron estos temas, y el Ecuador es de los países que menos migración existe. Eso es bueno y es malo, porque también hay problemas de desempleo, hay problemas de inseguridad dentro del país. Hemos recibido migrantes como gran parte de los países de América Latina que provienen de Venezuela. Sobre todo de Venezuela en la última etapa. Sí, nosotros tenemos alrededor de 800,000 venezolanos en el Ecuador. Hemos buscado absorberles
términos de su empleo, pero está siendo un proceso complicado. Con respecto a tu pregunta, se está sintiendo la necesidad de fortalecer el ámbito de la ruralidad, porque al final, ¿qué es lo que está aconteciendo? La producción agrícola y la producción vinculada con los cárnicos y los lácteos está ausentándose, no está existiendo. No había una mayor diversidad en el caso ecuatoriano, pero ahora con los productos que son bandera de exportación tradicionalmente, ¿no? El banano, el cacao, los camarones, solamente están dedicadas las grandes industrias a esto, pero no hay una diversidad en la producción. Lo que se está pretendiendo, y hay algunas políticas encaminadas en ese sentido, es cómo que los jóvenes permanezcan donde están, ¿cierto? Los jóvenes de los sectores rurales, no urbanos. Pero ahí hay este fenómeno que se está trabajando, que está aconteciendo, es de que los sectores rurales se están urbanizando. También. Y esto es bueno, por la cercanía con el caso brasileño. La mejor calidad de vida ya no está en las grandes ciudades, En ciudades medias, sí. sino en las ciudades intermedias, exactamente, principalmente en las regiones agrícolas de Sao Paulo. Entonces hay que ver estas expectativas de cómo es el desarrollo. Lo que se necesita fortalecer sin duda alguna son los vínculos de las organizaciones del gobierno central con los gobiernos subnacionales. Ahí hay una dificultad que es tremenda en la gestión pública latinoamericana, que los gobiernos de pequeño porte y de mediano porte no son sustentables, entonces son una especie de apéndice del gobierno central. Lo que hay que buscar es el desarrollo financiero, presupuestario de los gobiernos locales. Profe, y usted pues se formó en Brasil, en esta área, y regresó a su país. Cuéntenos cómo ha sido su proyecto, dijéramos, no solamente docente, sino de gestión en cargos y en proyectos pues grandes de asesoría e investigación, porque eso da cuenta un poco de lo que está aconteciendo en un país hermano como es el caso del Ecuador. Sí, mi experiencia viene desde los organismos internacionales. Yo trabajé muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego me fui a especializar en gestión pública, principalmente vinculado con política social, pero mi vida ha sido académica. En el banco era profesor de gerencia social en el tiempo justo posterior al trabajo que hizo Bernardo Klinsberg, que también es un referente en América Latina sobre la nueva gerencia pública en América Latina, Bernardo Klinsberg, argentino, y ahí empecé a trabajar. Mi trayectoria ha sido cómo fortalecer en la política social. El gran problema de América Latina, ya hurgando todo, es la pobreza. Al final está la pobreza. La pobreza, nos topamos con las desigualdades, con las inequidades, con la ausencia de recursos, con la falta de oportunidades y la presencia de élites que no piensan a los países en el mediano y largo plazo. Entonces, la ausencia de élites que nos den la posibilidad de construir espacios de desarrollo no existe en América Latina, y ese ha sido uno de los grandes problemas. Ahora bien, en mi trayectoria como profesional de la administración pública, yo soy one the way, ¿no? Ya una sola vía. Soy formado en administración pública, tengo 2 maestrías, una en ciencia política, otra en administración pública, doctorado en administración pública y postdoctorado en administración pública. Sí, eso me da el compromiso de formar una propuesta académica en la gestión de lo público. Yo fui rector de la institución que forma los administradores públicos del Ecuador. No es igual a la ESAP colombiana, esa es una universidad mismo de posgrado, y ahí gran desafío es principalmente trabajar con técnicas y con conocimiento de la norma y de la ética. Y la importancia de que manejar los recursos públicos es manejar cuestiones sensibles. No significa tener una actitud patrimonialista de lo que es el Estado. Es decir, si yo soy autoridad de un ministerio, no es mío el ministerio, es del Estado. Para que le sirva a la gente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, todavía creo que en nuestra querida América Latina no se entiende con firmeza, y ese es un desafío para los expertos en administración pública, es dar a conocer la importancia de la gestión del Estado. Me parece que ahí trabajar fuertemente, y eso debe estar en la agenda de todos los estados, con la formación para gestionar los recursos públicos. Porque es tan diverso ahora, es tan complejo. Pero estábamos en la discusión de que solamente, eso decían entre comillas, los gobiernos, la administración pública está dirigida este tiempo a administrar las grandes contrataciones. Pero no es solamente eso.
Las grandes contrataciones de los estados son grandes contrataciones, una complejidad tremenda. Por ejemplo, uno de los elementos centrales que nosotros vimos como capacitadores y formadores del servicio público ecuatoriano era cómo hacer una liquidación de un contrato, que es más difícil que la firma del contrato. Hacer ¿no? la licitación. Claro. Tienen muchos. Sí, y también el cierre de la contratación. Una cuestión de extrema complejidad. No es una cuestión fácil el cierre de un contrato. Pero no estamos hablando de uno ni dos, sino de miles de contratos. Que hay que manejar, claro. Entonces se necesitan conocimientos particulares, de verdad, que es propio de lo público, no es parte de lo privado. Por todo el andamiaje de normativa que existe en lo público. El uso de recursos, las contralorías están ahí adelante, el Ministerio de Economía está ahí, la oportunidad del uso de recursos, los técnicos, el cumplimiento de metas, resultados y tanta cosa, las fiscalizaciones. Y no hay gente preparada para eso. Profe López, el tema latinoamericano de este tipo de iniciativas tan importantes como la del ATPA, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo ha crecido? ¿Qué perspectiva le ve? ¿Para dónde cree que se debe caminar? Un poco lo que también se ha discutido y se siente en este encuentro tan importante con expertos de casi toda América Latina. Luego de pasar un tiempo ya en este tipo de tareas, ha habido diferentes formas de organización. Por ejemplo, uno de los grupos más importantes de discusión es del CLAD, la Comisión Latinoamericana de Administración para el Desarrollo. Probablemente es el evento más nutrido que tiene Hispanoamérica sobre qué es lo que pasa en la administración pública. Y yo le daría una connotación parecida por la profundidad y principalmente por el tratamiento de temas tan actuales a este grupo latinoamericano de administración pública, LACPA o GLAC en español. Y me parece que es un espacio muy abierto y muy consistente. Yo quisiera rescatar este segundo elemento sobre los grandes problemas de la gestión del público, que está directamente anclado no solamente a lo que es el quehacer de lo público, sino también desde la perspectiva académica. Eso le da otra connotación. En una de las intervenciones que yo tuve, ¿no? Y citando también, haciendo uso de la Academia Latinoamericana, en este caso particular de un gran pensador que no es reconocido en su nivel que debe ser, el filósofo Bolívar Echeverría, ecuatoriano, que falleció en el año 2010 y que probablemente es de los 5 autores en todo el mundo, en la historia de la humanidad, que ha trabajado y analizado los 200 últimos años de la modernidad capitalista, a la altura de Fernand Braudel, a la altura de otros pensadores que uno lee a cada momento, pero que en América Latina no hemos tenido la posibilidad de difundirlo. Pero los que empiezan a leer se quedan encantados por su propuesta, que tiene que ver con el etos barroco latinoamericano, la blanquitud. Una cosa son los horarios en Europa y otras cosas son los segundos nuestros. Los 30 segundos nuestros no son los 30 segundos de los europeos. La puntualidad y el orden no son iguales. Entonces la comprensión sociocultural nuestra es diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Yo voy a decantar quizás ahí al final con una cuestión que creo que es importante. Yo creo que a nuestra América Latina, así como la gestión de lo público en América Latina, le falta estudios de mayor profundidad. No solamente el estudio comparado que siempre hacemos con otras latitudes del mundo, sino que tener una matriz propia de reflexión desde América Latina. No, yo decía en un momento que estaban seleccionando a líderes de una oficina de gobierno importante en mi país y había candidatos de fuera, sin ser chauvinistas ni mucho menos. En una oficina necesitaban un líder importante para dirigir recursos importantes, quizás de las empresas públicas más importantes del país. Y se presentaron carpetas de personas que no eran del Ecuador.
Y ahí yo era parte del grupo que decidía la selección. Excelentes carpetas, excelente formación, pero no conocían la cultura del ecuatoriano. Entonces iba a dar ahí un shock, un problema natural, pero principalmente no conocían cuál es el desarrollo histórico y cultural de nuestra querida América Latina. Entonces, lo que yo alcanzo a observar ahí de la necesidad de construir conocimiento propio desde América Latina en el campo de la administración pública. Ya hemos visto que no se puede transportar teoría de la empresa privada a lo público. No es lo mismo. No se puede transportar experiencias que han dado buenos resultados en Suiza a Barranquilla. Son sociedades diferentes, son culturas diferentes, por más globalizados que estén. Ahora se está hablando de la desglobalización y quizás también por un tema cultural. Entonces necesitamos entender quiénes somos. Y creo que ahí, como decía el Bolívar Echeverría, tuve una respuesta parecida a la que voy a expresar en este momento. A él le preguntaron, bueno, y en América Latina somos sustentables, tenemos recursos, tenemos condiciones, tenemos la misma idioma. Entonces a Bolívar Echeverría le preguntaron, ¿y qué le está faltando a América Latina? Y él respondió, lo que le falta es teoría. Y ahí terminaría. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Fernando, por su presencia aquí en La Palabra en Radio. Hola, bienvenidos a Música Negra de La Palabra en Radio. Hoy nos acompaña Nicolás Cruz, él es DJ y productor. Su trabajo tiene un origen en los Andes ecuatorianos, el lugar donde están sus raíces. Nació en Limoges, Francia, trabaja en Quito y buena parte de su inspiración la encuentra en el paisaje, el folclore y la instrumentación característica de la selva amazónica y la Gran Cordillera. Nicolás Cruz parte de los mitos y los sonidos del pasado y lo renueva a partir de métodos de producción actuales con seductoras texturas electrónicas. Todo ello queda perfectamente materializado en este álbum, Reelaboraciones de Siku, con la canción Arca de Nicolás Cruz. Quien les habla, Darío Nao Restrepo, les desea un buen fin de domingo. Los espero aquí con otras entrevistas y actividades de la actualidad cultural de nuestra ciudad y de nuestra república.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.